Buenos días, hermanos. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Primera de Reyes 5:15. Dice la palabra de Dios: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Feliz sábado. ¿Sí me escuchan? Si me le suben tantito, no, y luego los duermo de por sí. ¿Así? Ok, mucho mejor. Pensé que iba a cantar, hermano. ¿No era el del especial? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya tenía ratito de no estar. Estaba pensando el tema que iba a presentar y tengo un problemita. Como ya tenemos tiempo aquí, no me gusta repetir temas. No me acordaba que era lo último que había predicado. Y estaba pensando, dije, no sé si he predicado algo de Elías, y estaba, no, fue en Hidalgo, fue aquí, no, bueno. Y luego el hermano, no iba a decir el nombre, hay un hermanito de aquí que me dijo una vez: no, hombre, siempre predicas lo mismo. Y no, espérense. Y luego me fui y quedé pensando, dije, bueno, pero este hermano se duerme empezando a hablar yo. Entonces me escucha saludar a todos y eso es lo que se acuerda. Entonces por eso dijo, siempre habla lo mismo. Estoy jugando, ¿no? En esta mañana el hermano nos acaba de leer la lectura bíblica y de ahí vamos a empezar. No vamos a hablar de Elías, vamos a hablar de otro personaje, pero Elías está involucrado en esta primera parte. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. En esta parte de la Biblia está Eliseo hablando con Dios en el monte Horeb, y acaba de huir de la amenaza de Jezabel, de que lo quería matar, y está en un punto bajo en su vida espiritual y hasta le pidió a Dios que lo matara, y Dios le manda un ángel, le da de comer 2 veces, duerme, hace un viaje 40 días, llega al monte Horeb, se entrevista con Dios, y la preocupación que le presenta a Dios Elías, le dice: Dios, ¿por qué estás aquí? Y me encanta cuando Dios hace preguntas, porque Dios siempre que hace una pregunta no es porque Él no sabe. Cuando Dios nos hace una pregunta es para hacernos pensar a nosotros. Entonces le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Y Elías presenta su problema, le dice: mire, solamente he quedado yo. De todos tus hijos, yo soy el único que te estoy siguiendo. Y Dios lo escucha, Dios está allí. Y luego Dios le dice a Eliseo los versículos que vamos a leer a continuación. Dice: Jehová le dijo: ve, vuélvete por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal
y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Dios le da trabajo a Eliseo, lo manda de regreso y le dice, mira, vas a ir a ungir a este. Y cosa curiosa, manda a ungir a un rey que no es ni de Israel, a un rey sirio. ¿Sí pusieron atención a eso? Dando a entender que Dios tiene control aún sobre los enemigos de Israel. Y entonces manda, va, y el tercero que le dio en la lista le dijo, es el que va a tomar tu lugar. ¿Cómo se llamaba ese? Eliseo. Y dice, y voy a hacer que queden 7,000 cuyas rodillas nunca se doblaron ni besaron a Baal. Entonces no estaba solo, se sentía solo, y aparentemente estaba solo, pero Dios le dice, mira, hay más que me son fieles, y ahí va uno que te va a sustituir a ti. Y vemos en el versículo 19, que sale Elías de ahí, dice, y partió de allí Elías, y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. ¿A cuánta gente mandó ungir Elías, a Dios a Elías? A 3, ¿verdad? ¿Cuál era el último en la lista? Pero como que tenía prisa ya Elías para la sustitución, ¿no? Fue el primero que fue a ungir. Dijo, no, este primero. Yo ya quiero terminar. Dice, partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y el que conducía la última, y él era el que conducía la última, perdón, ya estoy quedando ciego. Dice, Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo, ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Ok. Entonces va Elías, encuentra a Eliseo y lo encuentra haciendo ¿qué? Arando. Y delante de él iban ¿cuántas yuntas? 12. Ok. Eso, en ese versículo, da a entender, el último era el dueño de todo lo que iba adelante. Entonces Eliseo, al ir detrás de 12 yuntas, decía que él era el mero, era el jefe, era el dueño, todo lo que iba delante de él. Para tener 12 yuntas de bueyes en aquel entonces era mucho. Da a entender que Eliseo venía de una familia acomodada económicamente, tenía dinero. Y al instante que va Elías, le pone el manto, esa es la manera de llamar a un discípulo, Eliseo acepta y solamente le hace la petición de despedirse de sus padres. Elías le dice, ve, no hay problema, despídete de ellos, yo no te estoy presionando. Va, les hace una comida con el mismo arado que él estaba trabajando, coció la carne, dando a entender que ya no iba a regresar a su profesión. O sea, quemó el puente, ya no iba a regresar a hacer lo mismo. De ahí en adelante se iba a dedicar a algo diferente. Y me llama mucho la atención lo que dice la última frase. Después se levantó, se fue tras Elías, ¿y qué cosa? Y lo servía. ¿Qué tipo de persona deja un puesto alto para tomar un puesto bajo en este mundo, ahora en nuestros días? ¿Quién deja la riqueza para irse a ser siervo de alguien más? Interesante, ¿verdad? Él tenía comodidad, tenía gente bajo él, tenía siervos, y ahora él, de ser el amo, ahora él está aceptando el trabajo de siervo. Y de ahí no volvemos a escuchar nada de Eliseo. Los últimos capítulos de Primera de Reyes no lo vuelven a mencionar hasta el capítulo 2 de Segunda de Reyes.
Y eso llama mucho la atención también. Ahí hay unas historias todavía que ya muy, muy dramáticas, todavía con Elías, cuando se encuentra con Acab, ¿se acuerdan? Después de que apedrearon a aquel hombre para quitarle la viña. Todo eso se menciona Elías, y ya tenía Eliseo de siervo, pero Eliseo no se escucha nada, pasa al anonimato, está tras las escenas, no se menciona nada de él, hasta el capítulo 2 en Segunda de Reyes. Dice el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel, salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron a Eliseo, no a Elías: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. O sea que aún entre los profetas existe el chisme, ¿verdad? Bueno, ya escuchaste que se van a llevar a tu amo hoy. ¿Cómo sabían, verdad? Eran profetas. ¿Quién les había dado a saber eso? Pues Dios se los había revelado. Y van y le dicen, y Eliseo le dice: sí, ya sé, pero cállense la boca. No lo quiero escuchar. Y no se le despegaba. Y dice el versículo 4, Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Otra vez. ¿En qué ciudad estaban primero cuando le salieron al encuentro los hijos de los profetas? En Betel. ¿Y ahora van a dónde? A Jericó. Y salen de nuevo otros hijos de los profetas. ¿Se dan cuenta cómo ahora hay muchos profetas? Al principio, en el capítulo 19, Elías está presentando ante Dios la queja de que él estaba solo. Pero ahora, al final de la misión, Elías sabe que ya se llegó su hora, la misión de él ya terminó, ahora abundan los profetas, salen de todos los rincones. Y le dicen lo mismo a Eliseo: ¿sabes que hoy se llevan a tu Señor? Y otra vez les dice él: sí, pero cállense. Así como que, ni lo quiero escuchar. Sí, ya sé, no quiero hablar de eso. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. ¿Cuántos hay? 50. ¿Y eran qué también? De los profetas. Y están viendo a Elías y a Eliseo. Qué interesante, ¿te imaginas? Ellos son profetas también, o sea, sirven a Dios, son portavoces de Dios, y están allí viendo quizás a uno de los más grandes profetas que había tenido Israel desde Moisés, y ese es el que Dios usó para llevar a cabo la reforma, para derribar a los Baales, para volver al corazón del pueblo de Dios a él, y lo están viendo y saben que Dios se lo va a llevar, y están allí a la expectativa viendo la escena, y está Eliseo que no se le quiere despegar, y Elías junto al río Jordán, y le dice, versículo 8, tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo,
Y pongan atención, dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Hay otra historia en la Biblia donde le preguntan algo así a un personaje, ¿qué es lo que quieres? Pide lo que quieres. ¿Quién es? En un sueño Dios le preguntó a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Y él pidió un corazón entendido para gobernar el pueblo de Dios, porque decía, ¿quién soy yo? Pero ahora este hombre está cerca de su maestro, lo ha seguido no sé qué tanto tiempo, porque no sé qué lapso de tiempo pasó desde que lo llamó a que lo siguiera Elías hasta donde se lo está llevando Dios. Pero en todo ese tramo, ahí estaba pegado Eliseo, no se le quería despegar, y le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y le dice, yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. Y eso nos abre los ojos, nos da a entender qué es lo que valoraba Eliseo. Porque Eliseo tenía dinero, tenía comodidad, tenía familia, paz, todo tenía aparentemente, y todo lo dejó atrás, incluyendo a su familia, para aceptar ser siervo de un siervo de Dios. Y a la hora que le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú pedirías? ¿Qué es lo que yo pediría? ¿Verdad? Ponte a pensar, ¿qué hubieras pedido tú si te hubieran hecho esa pregunta? O si Dios llegara hoy a tu vida y se entrevista contigo, te dice, hermano Manuel, ¿qué es lo que quiere? Pida lo que usted quiere y yo se lo doy. ¿Qué pediría el hermano Manuel? ¿Qué pedirías tú, Sergio? ¿Qué pediría yo? ¿Verdad? Quizá alguno de nosotros le diga, ¿sabes qué? Me quiero ir contigo. No me dejes aquí. Pero él no, aunque no se le despegaba y quería estar constantemente con él, no le pidió irse con él, sino le pidió una doble porción de su espíritu. O sea, lo que Eliseo valoraba en la vida de Elías era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de Elías. Y él quería lo mismo. Y le dice Elías, y una aclaración, pide una doble porción de su espíritu. ¿Qué significa doble porción de su espíritu? Doble porción, ¿qué es? Está raro eso, porque Jesús dijo que Dios no da el espíritu por medida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No, y le estoy preguntando porque ni yo sé. Pensaban que les iba a decir, ¿verdad? No lo sé. No sé por qué lo pidió así. Lo que sí sé es que Dios no da el espíritu por medida. O sea, lo que se necesita es que, vamos a decirlo así. Pablo en el Nuevo Testamento usó 3 ejemplos para referirse a nosotros. ¿Qué cosas? Bueno, aparte del cuerpo, usó vasos de barro, ¿se acuerdan eso? Un vaso se llena, ¿verdad? Usó casa, ¿verdad? También la casa se adorna, se llena de muebles, habita alguien ahí. Y usó templo. También un templo se llena, se habita y se ministra ahí. Jesús en Mateo capítulo 12 habló de lo que pasa cuando sale el demonio de alguien, ¿se acuerdan? Mal espíritu. Va después de tiempo y encuentra esa casa limpia y adornada, dice. Y luego va y se trae a 7 más, pero estaba vacía la casa. Entonces, ¿qué se necesita para que el Espíritu Santo pueda estar en ti? Un lugar dispuesto, ¿verdad? Entonces, en realidad, la petición de Eliseo está media rara en cómo la pidió, en la manera de expresarla, pero lo que estaba diciendo es que yo quiero que el Espíritu Santo trabaje el doble en mi vida. Eso es lo que estaba pidiendo.
Dice, versículo 10, cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron, el espíritu de Dios, de Elías, reposó sobre Eliseo. ¿Se le concedió la petición? Amén, ¿verdad? Abrió del mismo modo las aguas como las había abierto Eliseo. Elías, sí, gracias, están despiertos. Del mismo modo que lo había hecho Elías, pasa ahora él en seco, y los que están de fuera, de espectadores, ven y dicen, el espíritu que tenía Elías, ahora está en Eliseo. Y eso es lo que él quería, que el Espíritu Santo siguiera trabajando en la vida de él, como él lo había visto trabajar en la vida de su maestro Elías. Suceden varias cosas y esto se los voy a presentar más bien para que vean cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de Eliseo. Lo primero que vimos que fue sobrenatural fue cómo se partió el agua del río Jordán, pasa él en seco, y después lo llaman a una ciudad que tienen problemas con el agua, que eran malas las aguas, el lugar estaba muy bonito, pero las aguas no se podían tomar, no servían para el cultivo, y entonces él les echa sal y Dios sanó las aguas, y después va caminando, y esa es una historia favorita de varios de nosotros aquí en la iglesia. Dice el versículo 23, después Eliseo salió de allí hacia Betel, subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube calvo, sube. Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de ahí regresó a Samaria. No hay que burlarse de la gente calva, hermanos. ¿Verdad? El hermano Montes está bien feliz ahorita. Tengan cuidado. Pero empiezan a ver eso. Después de eso de los osos, está la historia de unos reyes iban a hacer guerra, se metieron en problemas. Eliseo les dice qué tienen que hacer. Después de eso, una viuda que era esposa de un profeta, se le murió el esposo y le iban a tomar los hijos por las deudas, se los iban a llevar a los hijos. Y Dios hace el milagro de multiplicar el aceite en las vasijas, ¿sí se acuerdan de esa historia? También vemos la historia de la tsunamita. Esta historia está muy interesante. Es una mujer que no era israelita, pero vivía allí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy correcto? Tsunamita. Ok. Veo a Gordon y Gordon tampoco sabe. Pero creo que eso es porque la tsunamita, cuando viene esa palabra, habla me recuerda a la esposa de Salomón, ¿verdad? Y no eran de Israel. Entonces, esta mujer se veía que tenía dinero, era acomodada, pasaba, veía al profeta, hasta le hace una habitación al profeta ahí en su casa para que cuando el profeta estuviera pasando, él tenía su departamento ahí en la casa de ella. Y un día Elías le dice, ¿qué quieres? Igual. Eliseo, otra vez, sí, los confundo, perdón. Eliseo
le pregunta, oye, me has tratado tan bien, ¿qué puedo hacer yo por ti? Ella no tenía hijos, entonces Dios le concede el milagro. Eliseo le dice, para el próximo año vas a tener un bebé en tus brazos. Qué bonito, ¿verdad? Y se llegó el tiempo y sí. Y pasa el tiempo y un día viene el niño corriendo del campo diciendo que le dolía mucho la cabeza y lo agarra el papá, lo mete a la casa y se les murió. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué es peor, nunca haber tenido o tener y perderlo? No, ni yo tampoco sé. Pero tener un hijo, ¿se imaginan? El dolor de perder a un hijo. Yo sé que aquí hay varios que saben de eso. Y es algo muy doloroso. Y entonces ella va corriendo, busca al profeta y hacen un milagro. El segundo milagro de resurrección que he leído en la Biblia. El primero fue Elías. Y fue en la casa de la viuda. ¿Se acuerdan? La viuda de Sarepta. Y Dios usó a Elías para resucitar al niño de ahí. Y ahora Dios de la misma manera usa a Eliseo para resucitar al hijo de la tsunamita. Interesante, ¿verdad? Ok. Esa historia está muy bonita, léanla cuando tengan tiempo. Dice, y luego pasa una historia donde están los profetas, había hambre en ese entonces, no eran tiempos buenos, y está con los profetas comiendo, eran pobres ellos, y hacen una comida y uno de ellos salió y trajo calabazas silvestres, pero no se dio cuenta que eran venenosas, y las hicieron en la olla, y uno ya cuando estaban comiendo se dio cuenta y le dice al profeta, y el profeta va y dice, no, toma tantita harina, la puse ahí, no pasa nada, coman. Comieron, no pasó nada. Y luego viene alguien que trajo 20 panes y eran más de 100 hombres los que estaban allí. Y allí está el primer milagro de multiplicación de comida. ¿Sabían eso ustedes? Así como Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús en 2 ocasiones multiplicó los panes y sobró? Hizo lo mismo Eliseo. Dice que son 20 panes para más de 100 hombres. Dice, hasta va a sobrar la comida. Entonces Dios hace el primer milagro de multiplicación de comida allí con Eliseo. También está la historia de Naamán. Sí se acuerdan de esa historia, es muy conocida. Era un general o capitán, no me acuerdo, del ejército de Siria. Creo que era capitán. General, sí era general, ok. Del ejército de Siria. Siria eran amiguitos de Israel. Eran enemigos. Incluso en la casa de Naamán había una sierva, una esclava, una niña que era de Israel. Y le cae esta enfermedad que era una sentencia de muerte en aquel entonces. Y esta muchachita le dice que en su pueblo sí hay alguien que le puede ayudar con eso. Y es el profeta Eliseo. Sabemos la historia, llega y el profeta Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Mandó a su siervo, ¿cómo se llama su siervo? Giezi. Lo manda y le dice, mira, mándalo a que se sumerja 7 veces en el río Jordán. El señor Naamán se ofende muchísimo. Oye, ni salió a verme. ¿Qué se cree? O sea, yo soy un general de Siria, soy una persona importante. Y ni siquiera se tomó la molestia y me mandó a que me meta al agua. ¿Será broma de él o qué? Me está faltando el respeto. Y él se va, ya va refunfuneando en el camino. Y los siervos de él le dicen, oye señor, si te hubiera pedido algo difícil, ¿lo habrías hecho? Sí lo hubiera hecho. Y esto que es tan sencillo, ¿por qué no lo haces? ¿Qué tienes que perder? Está bien, lo convencen, se para, se mete al agua, se sumerge las 7 veces. A la 7ª vez que sale, dice que su piel era como de un bebé. Y él en agradecimiento regresa y le quiere dar regalos al profeta. Dinero, vestidos, y el profeta no se lo acepta. Eliseo dice no. Qué lección, ¿verdad? También ahí nos enseña otra vez el corazón de Eliseo.
O sea que él no usa el Espíritu de Dios ni el ministerio de Dios para enriquecerse. No le interesa eso. Él dejó eso por servir a Dios. Pero su siervo, cuando se está yendo Naamán, va corriendo y le dice, ¿sabes qué? Dijo mi Señor que siempre sí. Y va y se lleva los vestidos, el oro y todo lo demás que le dio y lo esconde. Y cuando llega a la casa y ante Eliseo le dijo, hey, ¿qué estabas haciendo? Nada, no hice nada. Dice, ¿crees que no te vi cuando estabas allá? Dice, mi corazón estaba allí. La lepra que Naamán tiene, ahora se te va a pasar a ti y a tus descendientes de por vida. Qué triste, ¿verdad? Está la historia del hacha, está la historia de Eliseo. ¿Sabían que Eliseo le pasaba informes al rey de Israel? Estaban en guerra con los sirios y cada vez que le iba a hacer una emboscada, le iba a poner una trampa, Eliseo le avisaba al rey y le decía, mira, no pases por este camino porque ahí te están esperando, dale por acá. Y así, a tal grado que el rey de Siria pensó que tenía espías dentro de sus consejeros. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ese no es el caso, rey, es que tienen un profeta que se llama Eliseo y todo lo que decimos aquí en secreto es él como si lo estamos diciendo al oído a él. En serio, pues vayan a traerme a ese. Manda a su ejército, rodean allí la casa y el pueblito donde vivía Eliseo, amanece, ven a toda esa gente y el siervo, que creo que no es Gietzi, porque siempre cuando dice siervo decía Gietzi, aclaraba quién era, ahora tiene otro siervo, le dice, se asusta y Eliseo hace una oración, le dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y ve que hay más con ellos que los enemigos, están ángeles cuidándolos, ve carros de fuego, los hiere de ceguera, los lleva agarrados de la mano y los lleva a la ciudad, quedan ciegos y los lleva y los mete en Samaria. Y el rey de ahí de Samaria, que no eran buenos los reyes de Israel, le dice, Padre mío, ahora sí le dice Padre mío, dice, ¿los mato? Le dice, no, dice, cuando tú derrotas a alguien en el campo de batalla y te los llevas prisioneros, ¿los matas? No, dice, darles de comer, darles de beber. Y los manda. Después de eso, sitiaron a Samaria. Hay un caso muy feo, donde hubo una hambre tan terrible que hasta las mamás se comían a sus hijos. Y el rey culpó a Eliseo por eso. Porque cuando los tuvo allí no lo dejó que los matara. Decía, dice, vive Dios que si no le dejo la cabeza a Eliseo sobre sus hombros, todo eso. Ok. ¿A dónde voy? Vamos a terminar esto. Gietzi. Y esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 8. Y esto es para terminar. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Dice, habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido y le dijo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a tierra de los filisteos. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Ok? ¿Sí entendieron? Hay una hambre sobre 7 años allí. Le dice Eliseo a la sunamita, le dice, vete. Dice, va a haber hambre 7 años. Y esa mujer tenía un lugar especial en el corazón de Eliseo y le va y le avisa para que se vaya con su familia y no tengan que sufrir. Pero al regresar, tiene que ir a pedir sus tierras. Ya se las habían tomado y va con el rey. Y pongan atención al versículo 4. El rey estaba hablando ¿con quién? Gietzi, criado del varón de Dios, y le decía, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Gietzi le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo él había revivido,
para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo revivió. El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Ahora, lo interesante no es lo que pasó con la tsunamita. Lo que me llama la atención es Giezi. Vemos al que era siervo de Eliseo platicándole historias al rey de Israel. Y para mí es un cuadro triste, porque se supone que él debió haber sido el sustituto, el que iba a seguir después de Eliseo, así como Eliseo había seguido después de Elías. Pero Giezi fue muy diferente el corazón de él al corazón de Eliseo. Eliseo había dejado la riqueza y la comodidad y todo eso para seguir a Dios, y Giezi, sirviendo a Dios, sirviendo al profeta de Dios, se había ido tras la riqueza, el dinero y la comodidad. Había valorado más eso que lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de su maestro, o lo que el Espíritu Santo pudo haber hecho en la vida de él. Y entonces vemos un cuadro triste, porque está sentado al lado del rey, platicándole todas las cosas maravillosas que hizo el Espíritu Santo en la vida de Eliseo, cuando él pudo haber estado viviendo las propias. Y mi pregunta en esta mañana para ti y también para mí es: cuando pase tu vida aquí en la tierra y se termine y voltees hacia atrás, ¿qué se va a poder contar de ti y de mí? ¿Hacia dónde se fue tu corazón? ¿A quién serviste? ¿Qué fue lo que valoraste? ¿Qué fue lo que pediste? ¿Sí entienden? Eliseo pidió ser lleno del Espíritu Santo para servir a Dios y dejó atrás todo lo mundano. Giezi le dio la espalda a Dios y se fue tras lo mundano. Y el Espíritu de Dios solamente está esperando a alguien dispuesto para llenarlo y para usarlo para trabajar en nuestros días. Y todas estas cosas que leímos son cuentitos de niños. ¿Ustedes creen que es cierto eso? ¿Sí? Y si lo hizo Dios en aquel entonces, ¿lo puede hacer hoy? ¿Y por qué no está pasando? Decimos, sí, leemos la Biblia, predicamos, tanta cosa. Pero, ¿en quién de los que estamos aquí se han visto cosas así? Yo puedo decir, creo que en ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha resucitado un muerto? Nadie. ¿Quién ha presenciado un milagro de multiplicarse la comida? Nadie. ¿Quién ha curado a un leproso? Nadie. ¿Por qué? Mande. ¿Espiritualmente qué? Ok, sí, orando por alguien, sí. ¿Han visto un muerto resucitar? ¿Muerto? Ok, a eso me referí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una canción de, ¿cómo se llama ese? Marcos Vidal, que dice: ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Y luego él está preguntando todo esto, existe tanta maldad, tanta cosa en la tierra, y al final Dios le pregunta a él, le dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres como Daniel? ¿Y dónde están aquellos hombres como José?
Exactamente. Entonces el problema es contigo, conmigo, y yo estoy bien metido ahí también, que no le estamos dando valor a lo espiritual. Nuestro problema es el problema de Gietzi. Le estamos dando más valor a esto, a lo temporal, al placer, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ya despertar, porque la venida de Jesús está a las puertas, y si tú no estás dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo, va a haber alguien más que sí, y Dios va a usar a esa persona, y tú vas a estar como Gietzi, platicando las historias de lo que Dios hizo en la vida de alguien más. Y es mi oración que ese no sea el caso, sino que empecemos nosotros a vivir nuestras propias experiencias siendo usados por el Espíritu Santo. Dios los bendiga en esta mañana. Hermanos, para terminar el culto en esta mañana, vamos a terminarlo entonando las estrofas del himno 201. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te indique, y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Señor, en esta mañana le rogamos que sea Señor de nuestras vidas. Si hemos estado sirviendo, Señor, a las riquezas, al mundo, al yo
cualquier otra persona, Señor, le ruego que quite ese yugo de sobre nuestros hombros y ayúdenos a tomar su yugo, Señor. Ayúdenos a entregarnos a usted completamente y que no exista más nuestra voluntad, sino su voluntad en nuestras vidas. Señor, le ruego que su Santo Espíritu nos llene. Ayúdenos a vaciar nuestras vidas del yo y de todo lo que estorba, que seamos llenos de su Santo Espíritu, porque el mundo necesita, Señor, ver a Jesús en nosotros. El mundo necesita ver una fe viva, activa, Señor, en nosotros, un Dios verdadero y vivo. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia que nos han acompañado hasta este día. Síganos, Señor, cuidando y protegiendo. Se lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén.